Los terribles secretos de Corea del Norte, lo que el mundo nunca te contó. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde Corea del Norte, un país tan cerrado al mundo que pocos logran conocer su realidad? Hoy te llevaremos a descubrir algunos de los aspectos más oscuros y sorprendentes de esta nación aislada, donde cada detalle de la vida cotidiana está bajo un control total. Desde castigos extremos por ver televisión hasta la persecución religiosa más feroz, estos secretos podrían desaparecer antes de que logres verlos. ¿Estás listo para conocer la cara oculta de Corea del Norte antes de que sea demasiado tarde? Acompáñanos en este viaje a través de los secretos más impactantes de uno de los países más enigmáticos del mundo. No te lo pierdas. ¿Te atreves a descubrir los misterios más impactantes del mundo? Suscríbete a la Curiosfera y prepárate para sorprenderte. Número 20. Ejecuciones públicas. Corea del Norte fue famosa por realizar ejecuciones públicas, una práctica que generó duras críticas internacionales. Aunque parecieron disminuir después del año 2000, en 2007 se reanudaron. Los ejecutados son acusados de delitos como tráfico de drogas, asesinatos, robos, vandalismo, contrabando e incluso invasión. Estas ejecuciones, generalmente por pelotón de fusilamiento, no se registran oficialmente, ya que el régimen no publica estadísticas del crimen. Desde 2012, Corea del Norte se encuentra entre los pocos países que siguen ejecutando en público, junto con Irán, Arabia Saudita y Somalia. Esta opacidad convierte al país en un ejemplo extremo de control social mediante el miedo, reforzado por castigos extremos fuera de cualquier estándar internacional. Número 19. Campos de prisioneros en Corea del Norte. Aunque es difícil saber con certeza lo que ocurre dentro de sus fronteras, Corea del Norte es reconocida por violaciones extremas a los derechos humanos. Se estima que existen campos de prisioneros con más de 200.000 personas, considerados campos de concentración. No hay inspección internacional ni datos oficiales, pero satélites han captado imágenes y los testimonios de sobrevivientes son escalofriantes: trabajos forzados, inanición, amputaciones por congelamiento, tortura, ejecuciones por intento de fuga. A los reclusos se les da una dieta mínima, a base de cebolla y almidón, y algunos sobreviven comiendo gatos o insectos. El miedo a ser enviado a estos campos sirve como herramienta de control social por parte del régimen. Número 18. Hambre y desnutrición. El aislamiento extremo de Corea del Norte y sus tensas relaciones exteriores han provocado escasez crónica de alimentos. Informar sobre esto es peligroso, pues implica criticar al régimen. Sin embargo, datos recientes revelan que la desnutrición ha alcanzado niveles alarmantes, comparables al marzo arduo de los años 90, cuando murieron cientos de miles. En 2023, Naciones Unidas y datos comerciales indicaron que el suministro alimentario no cubre las necesidades mínimas. La distribución es desigual, el ejército y la élite reciben prioridad, mientras el resto sobrevive como puede. Algunos ciudadanos incluso han vendido sus casas por comida. La situación alimentaria sigue siendo uno de los principales símbolos del sufrimiento cotidiano dentro del país. Número 17. Tráfico humano. Corea del Norte es un país extremadamente difícil para vivir, lo que lleva a muchos ciudadanos a intentar escapar. Alrededor de 200.000 norcoreanos, en su mayoría mujeres, han huido a China, donde viven sin documentos, derechos ni recursos. Al no recibir asilo, China los deporta si son descubiertos. En este contexto, muchas mujeres caen víctimas del tráfico humano, siendo forzadas a la prostitución o vendidas como esposas. Estas prácticas ocurren en la sombra, alimentadas por la desesperación, el aislamiento y la falta de protección. La trata de personas es una de las muchas formas en las que el régimen norcoreano y su entorno geopolítico continúan violando derechos humanos fundamentales sin consecuencias reales. Número 16. El caso Otto Warmbier. En 2016, Otto Warmbier, un estudiante estadounidense, fue arrestado durante un viaje turístico a Corea del Norte. Se le acusó de intentar robar un cartel de propaganda y fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados. Poco después, sufrió un daño neurológico grave mientras estaba detenido. El régimen no explicó las causas. Fue liberado tras 17 meses en estado crítico y falleció pocos días después en Estados Unidos.
El caso causó conmoción internacional y reflejó la brutalidad del sistema judicial norcoreano. Para muchos, Otto no fue más que un peón en el juego diplomático del régimen. Su muerte se convirtió en un símbolo de los abusos y la falta de transparencia del país. 14. Kim Dong-chul. En 2016, Kim Dong-chul, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Corea del Norte, fue arrestado por espionaje. En una conferencia de prensa en Pyongyang, claramente manipulada por el régimen, confesó haber robado secretos militares. Sin embargo, muchos cuestionan la autenticidad de su declaración, ya que Corea del Norte suele forzar confesiones y someter a los detenidos a juicios sumarios, seguidos de condenas severas sin derecho a apelación. Kim fue sentenciado a 10 años de trabajos forzados. Años después, tras ser liberado junto con otros 2 ciudadanos estadounidenses en 2018, confesó en una entrevista que había estado espiando para la CIA y Corea del Sur desde 2009. Su caso refleja los extremos a los que el régimen norcoreano recurre para controlar la narrativa internacional. 13. Trabajo infantil. En Corea del Norte, el trabajo forzado es una práctica común y no solo afecta a adultos, sino también a niños y estudiantes. Varios desertores han denunciado haber sido asignados a labores duras tras terminar la escuela. Estos trabajos suelen ser mal remunerados o, en muchos casos, no reciben compensación alguna, excepto en forma de alimentos o productos básicos. Si una persona no cumple con su tarea asignada, puede ser arrestada y enviada a un campo de trabajos forzados por periodos de 6 meses a 2 años. La explotación infantil y juvenil está institucionalizada en este sistema, donde no hay libertad para elegir ni mecanismos de defensa. Todo forma parte del rígido control del régimen sobre su población más vulnerable. 12. Elecciones en Corea del Norte. En Corea del Norte se celebran elecciones cada 4 o 5 años, tanto para la Asamblea Suprema del Pueblo como para asambleas locales. Sin embargo, estas elecciones son consideradas una farsa por la comunidad internacional. Los candidatos son seleccionados exclusivamente por el gobierno, y no existe posibilidad de votar por alguien más. Todos los escaños son ocupados por miembros del Partido de los Trabajadores, y los resultados oficiales suelen reportar una participación y aprobación cercanas al 100%. Estas votaciones no representan una verdadera democracia, sino un mecanismo para legitimar el poder absoluto del régimen. La ausencia total de oposición política o de prensa libre impide cualquier crítica o debate real sobre la situación del país. 11. La mujer de tráfico. En las calles de Pyongyang, es común ver a las mujeres de tráfico, jóvenes seleccionadas por su apariencia para dirigir el tránsito. Estas funcionarias, convertidas en símbolos del país, deben abandonar su puesto si se casan y enfrentan un retiro forzado a los 26 años. Mientras tanto, sus homólogos masculinos no tienen estas restricciones. Introducidas en los años 80, cuando apenas había autos en circulación, estas mujeres realizaban coreografías marciales para vehículos imaginarios. Su imagen fotogénica se ha utilizado para proyectar una visión positiva del régimen, especialmente ante turistas y medios extranjeros. En un país donde la propaganda visual es clave, estas mujeres representan una fachada cuidadosamente construida del orden y belleza del sistema norcoreano. 10. Luto nacional, sin reír, beber ni comprar. En 2021, durante el aniversario de la muerte de Kim Jong-il, Corea del Norte impuso un luto obligatorio de 11 días. Durante este periodo, los ciudadanos no podían reír, beber alcohol, realizar actividades recreativas ni siquiera salir a comprar. Se prohibía celebrar cumpleaños y, si alguien fallecía, su cuerpo debía permanecer sin ser enterrado hasta que terminara el luto. Estas medidas, impuestas bajo amenaza de arresto, reflejan el nivel extremo de control y culto a la personalidad que impera en el país. El luto no es solo una tradición, sino una muestra obligatoria de lealtad al régimen. Cualquier desviación puede ser interpretada como traición al líder supremo, lo que evidencia el ambiente represivo en que vive la población. Si te está gustando esta historia, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal. 9. Comercio de drogas ilegales. Ante una economía colapsada y sanciones internacionales, Corea del Norte ha recurrido al comercio ilegal para obtener divisas. Se han descubierto múltiples operaciones de tráfico de drogas a gran escala, en las que el propio régimen está implicado.
Algunas redes han traficado metanfetaminas y otras sustancias por valores superiores a los 150 millones de dólares. En muchas fábricas estatales se produce droga en paralelo a los productos regulares, con el conocimiento y supervisión del gobierno. Este lucrativo negocio ilegal representa una fuente vital de ingresos para el régimen, que no tiene acceso a mercados financieros globales. Las drogas norcoreanas han sido rastreadas hasta diversos países, revelando una red clandestina que opera con respaldo estatal. 8. Trabajadoras norcoreanas en campos chinos. Muchas mujeres norcoreanas son enviadas a trabajar en campos chinos bajo condiciones inhumanas. A diferencia de los refugiados que huyen del régimen, estas trabajadoras son parte de un programa oficial en el que el Estado cobra por sus servicios. Trabajan hasta 16 horas diarias, bajo vigilancia constante, sin derechos laborales ni protección. Las condiciones en estos campos incluyen abusos, explotación y amenazas. Lo más alarmante es que productos fabricados por estas mujeres terminan vendiéndose en mercados internacionales, incluso en Estados Unidos. Corea del Norte se beneficia económicamente de esta esclavitud moderna, al tiempo que perpetúa el sufrimiento de sus ciudadanos bajo un sistema brutal que utiliza el trabajo forzado como fuente de ingresos. 7. Personas sin hogar en Corea del Norte. La falta de información confiable sobre Corea del Norte dificulta conocer la realidad, pero los testimonios de desertores revelan una profunda crisis humanitaria. La pobreza generalizada ha obligado a muchas familias a abandonar a sus hijos o adultos mayores, al no poder mantenerlos. Estas personas terminan viviendo en las calles, sin asistencia ni derechos. El régimen no permite la existencia visible de personas sin hogar, por lo que muchos son detenidos y trasladados a lugares desconocidos. Las sanciones internacionales, la mala gestión interna y la represión constante han contribuido al deterioro de la calidad de vida. Corea del Norte oculta esta realidad mediante una fachada de propaganda, pero el sufrimiento de su población es imposible de silenciar completamente. Número 6. Adolescentes castigados por ver televisión. En Corea del Norte, actividades comunes como ver televisión pueden ser castigadas con extrema severidad. Un grupo de investigación reveló que varios adolescentes han sido sentenciados a trabajos forzados por ver o compartir K-dramas, es decir, dramas surcoreanos, considerados una influencia peligrosa por el régimen. Las autoridades ven este tipo de contenido como una amenaza directa a la ideología del Estado y al control sobre su población. Incluso existen imágenes que supuestamente muestran a jóvenes siendo condenados por este motivo. En un país donde el acceso a información extranjera está estrictamente prohibido, consumir cualquier forma de entretenimiento foráneo puede considerarse un acto subversivo, especialmente si proviene de Corea del Sur, el principal enemigo ideológico del régimen norcoreano. Número 5. La persecución a los cristianos. Corea del Norte se declara oficialmente un estado ateo y reprime cualquier manifestación religiosa. La práctica del cristianismo, así como otras creencias como el budismo o el chamanismo, está severamente restringida. Las pocas iglesias existentes están controladas por el Estado y solo sirven como fachada. Reuniones, oraciones públicas o lectura de textos religiosos pueden derivar en prisión, tortura e incluso ejecución. El régimen considera que cualquier fe religiosa representa una amenaza al culto de personalidad hacia sus líderes, quienes deben ser vistos como figuras casi divinas. Aunque el país afirma respetar la libertad religiosa, en la práctica castiga duramente a quienes se desvían de la ideología oficial. La represión religiosa es sistemática y profundamente violenta. Número 4. Las aldeas falsas de la DMZ. Tras la Guerra de Corea en 1953, se estableció la Zona Desmilitarizada, DMZ, como línea de separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta franja de 160 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho es altamente vigilada y casi nadie puede entrar. A ambos lados de la frontera, los gobiernos construyeron aldeas artificiales llamadas villas de paz, diseñadas para aparentar prosperidad y bienestar. Sin embargo, muchas de estas villas están deshabitadas o son solo fachadas propagandísticas. Su objetivo es proyectar una imagen favorable del estilo de vida de cada país al otro lado de la frontera. Aunque estas zonas son supuestamente neutras, han sido escenario de tensiones e incluso muertes. La propaganda visual se mantiene como parte clave del conflicto. Número 3.
El servicio militar obligatorio. El servicio militar en Corea del Norte es obligatorio y representa una etapa extremadamente dura para todos, pero especialmente para las mujeres. Desde 2015, las jóvenes entre 17 y 20 años deben alistarse y servir hasta los 23. Durante este tiempo, enfrentan condiciones brutales, castigos físicos, abusos sexuales, abortos forzados y la falta total de productos de higiene. Además de entrenar igual que los hombres, muchas son obligadas a realizar tareas domésticas por su género, perpetuando la desigualdad. Las denuncias son silenciadas con amenazas, violencia e incluso asesinatos. En una sociedad profundamente patriarcal, el ejército refleja los abusos sistemáticos que sufren las mujeres en todos los ámbitos, tratándolas como ciudadanas de segunda clase y exponiéndolas a situaciones inhumanas. Número 2. Los medios en Corea del Norte. En Corea del Norte, la televisión no busca entretener, sino adoctrinar. Todos los contenidos están estrictamente controlados por el Estado y sirven como herramienta de propaganda. Los programas exaltan la figura de los líderes, especialmente de la familia Kim, retratándolos como héroes infalibles. No hay libertad de prensa ni programación extranjera, todo debe alinearse con los ideales del régimen. Los noticieros muestran a Corea del Norte como una nación poderosa y próspera, mientras presentan a Estados Unidos y Corea del Sur como enemigos. Los programas culturales incluyen música tradicional y actuaciones que refuerzan el culto al Estado. Las opciones son mínimas y el acceso a medios internacionales está prohibido. La censura domina completamente la vida mediática del país. Número 1. El aborto en Corea del Norte. En Corea del Norte, el aborto ha estado prohibido durante gran parte de su historia, aunque hubo una breve legalización entre 1983 y 1993. Sin embargo, incluso cuando es ilegal, se practican abortos forzados, especialmente a prisioneras políticas, personas con discapacidades y mujeres repatriadas de China embarazadas de hombres no coreanos. Estos procedimientos suelen realizarse en condiciones inhumanas dentro de cárceles o centros de detención. En los años 70 y 80, la anticoncepción fue promovida, pero en 2015, el gobierno revirtió esta política, prohibiendo tanto el aborto como los anticonceptivos. Desde entonces, quienes realizan o utilizan métodos anticonceptivos pueden ser arrestados. Las decisiones sobre reproducción están totalmente controladas por el Estado, sin respetar los derechos más básicos de las mujeres. No dejes que la curiosidad termine aquí. Tu opinión hace crecer esta comunidad de curiosos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de los secretos que revelamos en la Curiosfera. Nos vemos en nuestro próximo video.